Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Soy Pepa Tavero y en este nuevo vídeo vamos a quitar las manchas amarillas que le salen a la ropa de bebé cuando lleva mucho tiempo guardada. Aunque en el vídeo te muestro ropita de bebé, este truco sirve para cualquier tipo de prenda que se haya manchado por llevar mucho tiempo guardada. Sirve para mantelería, sábanas, servilletas. Es para cualquier tipo de prenda o artículo de lencería fina que tenga este mismo problema y de cualquier color. Necesitamos percarbonato de sodio. El percarbonato es un producto que puedes encontrar también con el nombre de peróxido de hidrógeno sólido o agua oxigenada sólida y que no debes confundir con el bicarbonato de sodio. Aunque el nombre y el aspecto sean similares, ni es el mismo producto ni sirve para lo mismo. El percarbonato es un blanqueador y el bicarbonato sirve para eliminar los olores. En este truco utilizamos percarbonato. Limones amarillos. No los confundas con los pequeños verdes, a los que donde yo vivo les llamamos limas. Lo que necesitamos son los gordos amarillos. Estas prendas de bebé han estado guardadas mucho tiempo, y aunque se guardaron limpias, con el tiempo les han acabado saliendo estas feas manchas. Están que da miedo verlas, pero ya verás que fácil y rápido se van a quedar como nuevas otra vez. Normalmente, estas manchas salen porque la ropa, aunque en apariencia está limpia, tenía restos orgánicos como babas, leche, que quedaron incrustados en las fibras internas y se oxidan con el tiempo. Al final del vídeo te voy a explicar cómo evitar que salgan estas manchas de guardado. La verdad es que las camisetas están fatal, han estado guardadas mucho tiempo y les ha pasado factura. En este estado no se pueden utilizar, pero con este truco tan fácil y efectivo las vamos a dejar como cuando eran nuevas. Pongo agua caliente en una palangana. Cuanto más caliente esté el agua, más rápido se blanquea, pero al ser ropita de punto de bebé, que no admite altas temperaturas, lo mejor es utilizar agua a una temperatura media de unos 40 grados centígrados para no estropearla. El agua debe estar a 40 grados centígrados como mínimo, porque esa es la temperatura mínima que necesita el percarbonato para actuar. Si el agua está a menor temperatura, no hará ningún efecto. Añado al agua el zumo de los 2 limones ya exprimidos. El zumo enfría el agua un poco más. Ahora pongo el percarbonato de sodio. Para esta cantidad de agua y zumo de limón pongo 3 cucharadas soperas. Fíjate la reacción que hace al entrar en contacto el percarbonato con el agua con zumo de limón. Sale muchísima espuma. Esto es una reacción en la que se libera oxígeno, que es lo que hace desaparecer las manchas. Rápidamente, mientras se mantiene la espuma, introduzco las prendas que voy a limpiar. Aquí están las camisitas con todas sus manchas. Una por una. Las remuevo con una paleta de madera para que se mantengan sumergidas y la reacción de percarbonato y limón las limpie. No es necesario frotar las manchas, simplemente hay que mantener las prendas sumergidas y removerlas de vez en cuando con la paleta. Estos movimientos de remover y golpeteo de la paleta en la ropita es suficiente para que quede bien limpia. Como ves, la espuma sigue saliendo. Esto es porque a pesar de la brusca reacción inicial, el percarbonato aún sigue actuando, liberando el oxígeno que penetra en las fibras del tejido y blanqueando, eliminando las manchas y desinfectando la ropa. Llegados a este punto y viendo la ropa en la palangana, creo que puse poca agua, así que voy a añadir un poco más de agua para que las prendas estén un poco más desahogadas. Si una vez que pongas tus prendas en el remojo te ocurre como a mí y consideras que necesitas añadir un poco más de agua, recuerda que la que añadas debe estar tibia, a un mínimo de 40 grados centígrados de temperatura, para no cortar la reacción del percarbonato. Sigo removiendo las prendas con la paleta para facilitar la eliminación de las manchas. Cuando ya no se aprecian más manchas, lo dejo en remojo, esperando a que el agua se termine de enfriar. De este modo se terminará de eliminar cualquier pequeño resto oscuro de las manchitas que haya podido quedar ocultas entre las fibras. Una vez el agua fría, mantener el remojo ya no es necesario, por lo que llegó la hora de sacar la ropita de bebé para ver qué tal quedaron. He tirado el agua sucia y ahora toca aclarar bien las prendas. El aclarado se hace como normalmente, poniendo agua limpia y cambiándola las veces que sea necesario. Y llegó el momento de comprobar el resultado. Parece que las camisetas han quedado impecables. No hay ni rastro de las manchas amarillas que tenían al principio. Una vez comprobado que todas las manchas han desaparecido, hay que lavar las prendas del modo habitual. Hazlo como laves este tipo de ropa normalmente, a mano o a máquina,
y utilizando el jabón o detergente que acostumbres. Como te comenté al principio, te explico un truco para evitar este tipo de manchas en la ropa que lleva tiempo guardada. Cuando prepares la ropa para guardarla, ya sean prendas de bebé, mantelería, sábanas, toallas, tienes que hacer un último aclarado sin utilizar suavizante. Lava la ropa únicamente con detergente y si puedes y el tejido lo admite, ponla a secar al sol. Una vez bien seca, no la planches. La ropa para guardar se debe empaquetar siempre sin planchar, porque la plancha fija con el calor cualquier pequeño resto de suciedad que pueda haber quedado escondido entre las fibras y a partir de ahí extenderá la mancha. Ponlas siempre en cajas o bolsas opacas, de las que no entra la luz. Si las envasas en bolsas al vacío, pon las bolsas dentro de una caja de cartón para que queden bien a oscuras. Si tienes tiempo y ganas, o son tejidos muy delicados, una buena idea es envolver cada prenda individualmente en un pliego de papel de seda azul. El papel de seda protege las prendas guardadas del roce entre ellas, y el que sea de color azul es para protegerlas aún más de la luz, por lo que si las guardas en una caja a oscuras, el color del papel de seda es indiferente. Fíjate qué limpias han quedado las camisitas. Han recuperado totalmente el color original y todas las feas manchas amarillas han desaparecido. Como están solo aclaradas con agua, ahora hay que lavarlas normalmente y una vez secas quedarán listas y como nuevas. Espero que te haya gustado. Acuérdate de darle a me gusta al vídeo, suscríbete al canal y dale a la campanita para no perderte mis próximos vídeos. Si te ha ayudado y quieres ayudar al canal para que pueda seguir realizando vídeos como este, puedes apoyarme enviándome un super thanks. Busca este icono debajo del vídeo y podrás apoyarme con la cantidad que quieras. Y esto es todo. Nos vemos en el próximo vídeo. Adiós.